Como estamos, un placer estar con ustedes. Volvemos a comentar, estamos hablando de historia de México en la etapa del presidente Gustavo Díaz Ordaz. En esa época van a haber muchos eventos en las que una de las cosas notorias de esa época, ocurrida en 1969, fue la inauguración de una presa, la presa llamada La Amistad. Esta presa binacional ubicada en el cauce del río Bravo, entre los límites de Coahuila, México y Texas, Estados Unidos, fue inaugurada en 1969 por los presidentes Richard Nixon y Gustavo Díaz Ordaz. Sus centrales hidroeléctricas tenían una capacidad de 132,000 megawatts de energía eléctrica, la cual es distribuida en igualdad a ambas naciones. Su embalse aproximadamente de 3,837 hectómetros cúbicos, el cual es llamado el embalse de la Amistad. Es operado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, en lo que va a ir marcando pues esa capacidad que tiene esta presa. Fíjense en que aquí me gustaría comentar algo que ocurrió en el 2013. En el 2013, todos los límites de agua de este lado de México tenía una capacidad de 920 millones de metros cúbicos. eh, pues según declaró en ese momento el director general Ignacio Peña Treviño, donde comentó que tenía el 13,8 de capacidad total. Como datos históricos, en el 2014 llegó a tener pues una capacidad mayor entre las que tuvo esa capacidad histórica, rodeado de la Sierra de Coahuila y Chihuahua, que son las que abastecen toda esta situación. En el 2013 la capacidad, decían, está completa pues para el uso doméstico, que se estaba pues tratando ya de poner más hincapié por las sequías que se habían estado suscitando, y que tenía que hacerse programas, establecer programas para abastecer toda esta situación. Como comentamos, en 1974 fue uno de los más altos niveles que se dio histórico, ¿sí? Y que abarcó un 89% de la capacidad, provocada pues por el huracán Alex, que llegó a establecer toda esa situación en el río Bravo, y en las que se pues suscitó ese repartimiento del 50% para Estados Unidos. Algo importante que va haciendo en el mes de agosto, como fue pues en ese momento inaugurado en 1969 la presa internacional La Amistad, y que tendrían que tener esa capacidad suficiente para pues los gastos tanto en etapas del eléctrica, como también para consumo, y que va a ir haciendo que tenga esa capacidad de poder dar esta situación. Fíjense en que esta presa, que se localiza en el río Bravo, a unos 923,63 kilómetros agua arriba del Golfo de México, y pues se puede decir a unos 20 kilómetros agua arriba de la ciudad de Acuña, Coahuila, del río de Texas. Toda esta situación, la finalidad pues de esta obra tenía, esta obra hidráulica,
era el control de avenidas y de almacenamiento, pues para uso en cuestiones de municipio, riego, generación de energía y la recreación, entre otros, pues se puede decir puntos importantes en los que era muy importante que hubiera esa capacidad que se está haciendo. Fíjense en que algo que se está haciendo eh, en esa época, pues tener ese control de riego, generación de energía eléctrica, estructura de tipo mixto, que va haciendo como una sección central de concreto de 665 metros de longitud complementaria en toda esa sección de tierra que estaba y de roca en ambos lados, pues que mide unos 6,560 metros desde México y 2,590 metros en el lado de Estados Unidos, la cortina que tiene un total de 9,815 kilómetros. Todo este vaso de almacenamiento que tiene esa superficie de 357 kilómetros a la elevación pues máxima de almacenamiento y que se extiende casi en 138 kilómetros por todo lo que sería el cauce del río Bravo. Algo que está por, se puede decir interesante, porque fíjense en que cuando un país determina hacer este tipo de presas, pues trae muchos gastos, pero algo que pues va a marcar cada acontecimiento de esto, primeramente es la unión de dos fuerzas, la unión de México con Estados Unidos para poder llegar a lograr este evento, porque la magnitud en cuestiones económicas son pues muy elevadas y que va a marcar, como comentábamos, todos estos acontecimientos cuando se fundó la presa La Amistad. Fue construida por los gobiernos en los Estados Unidos entre 1963, que se empezó a manejar, hasta 1969, y todo con el pues propósito de ir almacenando eh, y regular los escurrimientos que venían desde el río Bravo en cumplimiento con las estipulaciones del Tratado de Aguas que había sido pues en 1944. La Ruta de la Amistad durante las Olimpiadas de México consistía en una serie de esculturas destinadas a decorar toda la zona del periférico sur cuando se hizo los Juegos Olímpicos en el 68, rodeada entonces de su mayor parte de campo. La autopista era importante para el transporte de atletas y espectadores durante los Juegos, lo que se le llamó a ese evento, pues la Ruta de la Amistad, en cuestiones de que estos ríos que desembocan en esta presa, como es el río Bravo y la cuenca del río Bravo Grande, en las coordenadas 29, 27, 01N y 101, 03, 28, en las que se va marcando. Algo que tiene esta amistad tan grande, pues la estructura que es de un tipo mixto, con una sección central tanto de concreto como comentamos de 665 metros de longitud complementaria en todo lo que sería en sección y roca en ambos lados, midiendo pues las longitudes entre Estados Unidos y México, que esta presa, la amistad de 12,5% de su capacidad por falta de lluvias al corte de el 9 de abril de este año del 2024, la presa de la Amistad ubicada en los límites de la ciudad Acuña, Coahuila y el río Texas registra pues su más bajo porcentaje de la historia con apenas el 12,5% de la capacidad. Como vimos comparado con lo del 2013, en lugar de aumentar, bajó. Toda esta situación en la que
se va haciendo mención, pues nos lleva a recordar pues las primeras presas que se hicieron en el antiguo Egipto alrededor del año 2770 a.C., donde se construyó la primera presa de la que se tiene constancia histórica, pues remontado a todas esas situaciones en los pioneros de las aguas de la historia que van a ir marcando cosas tan, pues tan singulares que va a marcar, fíjense en que todo este grado de desarrollo de una sociedad puede irse midiendo de muchas maneras, porque pues a lo largo de la historia vamos dándonos cuenta las infraestructuras del agua que han ido mostrando pues esta gran indicador al respecto. Fíjense, una sociedad que domina el agua en realidad es una sociedad desarrollada. Las grandes civilizaciones clásicas como la griega, la romana, se caracterizaban por tener grandes infraestructuras como presas, acueductos, baños públicos, alcantarillados. Pero ¿quiénes fueron los primeros en construir esas presas? ¿Quién los inventó? ¿La primera bomba de agua? ¿En qué ciudad se instaló la primera alcantarillado de la historia? Son cositas que nosotros también nos debemos de preguntar cuando vemos estas construcciones que se van haciendo en nuestro país y que a través de ir investigando y todo, pues es como ir haciendo un viaje a través del tiempo en alguno de los hitos de la historia, en las infraestructuras de lo que se ha ido haciendo, ese almacenaje que tienen las aguas. Las presas de los antiguos egipcios alrededor del año 2770 que se construyó la primera presa, de la que, como comentamos, se tiene constancia histórica, fue el Lasait, el Cafarrá, que en árabe pues significa presa de los paganos. Está ubicada a unos 30 kilómetros al sur del Cairo y mide 14 metros de altura y tenía una longitud entre 80 y 100 metros. Se utilizaron, se puede decir, más de 10.000 toneladas de piedra y gravilla para su núcleo, y las paredes que revistieron toda esa mampostería, el grosor del muro, pues era como de unos 98 metros de la base a 56 en su coronación. Todos estos trabajos durante 10 y 12 años, pero una riada provocó una destrucción parcial antes de que fuera pues terminada. Se cree que esto porque no existía un aliviadero, tampoco parece haber un desvío de río que evitara que la presa durante su construcción, además de que hay restos de sedimento acumulado en la parte interna pues de la presa. Todos estos datos que nosotros vamos viendo la grandeza que tuvo esta presa en México en 1969. Es que es importante que conozcamos un poquito de la historia acerca de todo esta ideas que tiene el hombre de almacenar agua, pues los datos técnicos sobre la presa aquí, sobre su historia. Fíjense en que la bomba de agua, la primera bomba de agua que se construyó, la va a construir Arquímedes, que la describió en el siglo III antes de Cristo y que se le conoce como el tornillo de Arquímedes. Pero este sistema ya había sido utilizado anteriormente por Sennacherib, el rey de Asiria, en el siglo VII antes de Cristo, y que va a ir marcando algo que es muy importante que nosotros sepamos, que en toda esta situación que va a ser pues llamado eh, a futuro como proyectos que se van realizando en cada lugar y que tiene primeramente abastecer, porque como hemos ido viendo, toda esta capacidad que tiene acá en México, que colinda con Estados Unidos, el río Bravo, que van a ser desde las montañas de San Juan en el estado de Colorado y que fluye a lo largo de 3.51 kilómetros a
896 millas hasta que va a desembocar en el Golfo de México cerca de Matamoros y que va a tener pues esta proyección de idealizar almacenar agua en ese punto. Es muy pues interesante, se puede decir, ese porcentaje de agua de la presa La Amistad. El 16 de octubre de este año del 2024, por Ángel García, en la ciudad Acuña, la presa de La Amistad ha estado bajo vigilancia constante debido pues a ese bajo nivel de capacidad. Ignacio Peña Trevillo, representante de Sila en Acuña, reportó que la presa mantiene actualmente ese 13% de capacidad total y que va a tener pues que tener mucho cuidado en estar vigilando, en hacer proyectos, en hacer planes para que pueda llegar esta agua. El agua que procede de los ríos, de los pozos, de los embalses o del mar se potabiliza en plantas potabilizadoras, asegurando que se cumpla, pues se puede decir, una serie de condiciones sanitarias para su uso. Como una potabilizada, el agua se almacena en grandes depósitos urbanos para ser transportado posteriormente mediante ya tuberías pues a los hogares y que va a ir haciendo pues todo esto. Algo que nosotros pues contemplamos en la época de que eh, este proyecto que se tenía en cuestión de que se realizara un, una presa y que diera pues esas proyecciones de poder almacenar grandes cantidades de agua potable para que hubiera pues diferentes usos. Y una de las cosas que se llegó a lograr en la época del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y del presidente Richard Nixon, pues fue eso, fue poder llegar a cristalizar la inauguración en 1969 de la presa La Amistad. Nos quedamos hasta aquí. Queríamos pues mencionar uno de los acontecimientos que pasó y que forma parte de la historia de México.